Hola, estás en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos motivación. ¿Quieres despejar la X de tu potencial? ¡Comenzamos! Estudiar las propiedades de los determinantes puede resultar bastante árido si simplemente nos limitamos a enunciar una tras otra y acompañarla de algún ejemplo. Por lo tanto, para haceroslo más visual, os lo voy a explicar con un símil, que consiste en organizar un torneo de fútbol. Vemos que aquí tenemos una matriz con filas y con columnas. Las filas van a representar cada uno de los equipos que participan en ese torneo. Esos equipos van a jugar con equipos visitantes. Y luego cada una de las columnas representan las canchas donde van a jugar estos equipos con los equipos visitantes. Cuando veis aquí un 1, significa que el equipo 1 va a jugar con un equipo visitante en la cancha A. Y cuando veis un 0, significa que el equipo 1 no va a jugar en la cancha B con ningún equipo visitante. Entonces, a partir de aquí, vamos a establecer que, teniendo en cuenta que el determinante de una matriz me va a dar información sobre esa matriz, en este símil que os estoy explicando, el determinante de una matriz me va a dar información de si la organización del torneo es viable o no. En concreto, si el determinante de la matriz es igual a 0 o incluso si no se pudiera llegar a hacer, vamos a suponer que la organización no va a ser viable, y si el determinante de la matriz es distinto de 0, vamos a interpretar que la organización del torneo sí que va a ser viable. Teniendo en cuenta esto, vamos a estudiar la primera propiedad, que la vamos a llamar matriz cuadrada. Para eso tenéis aquí una imagen en donde veis que hay 3 canchas y hay más de 6 equipos. O sea, deberíamos tener 3 equipos de la ciudad y otros 3 visitantes. Sin embargo, veis que hay muchos más jugadores, muchos más equipos que canchas. ¿Qué quiere decir esto? Si el número de canchas es distinto al número de equipos, la organización no es viable. Si esto lo trasladamos al lenguaje de filas y de columnas, entonces diremos que el determinante no se puede resolver. Por lo tanto, la propiedad quedaría como: para poder resolver un determinante necesito tener el mismo número de filas que de columnas. Matrices como estas nunca vamos a tener sus determinantes. El 1, 3, que es una fila por 2 columnas, nunca lo veremos formando un determinante con 2 barras, como veis. De igual manera en estos dos casos, en donde tenemos 2 filas por 3 columnas o 3 filas por 4 columnas. En cuanto a la propiedad 2, vais a ver que vamos a intercambiar filas o columnas. En la imagen tenéis jugadores que se están marchando a otros sitios. ¿Qué os quiero decir con ello? Que si 2 equipos cambian de cancha, el torneo sigue celebrándose aunque ha generado incomodidades. Si cambiamos 2 filas o líneas de una matriz, el determinante sigue valiendo igual aunque ha cambiado de signo. Cambiar el signo es a lo que me refiero aquí con generar incomodidades. La propiedad, por tanto, quedaría de la siguiente manera: 2 matrices con líneas permutadas tienen el mismo determinante aunque difieren en el signo. Y aquí tenemos un ejemplo. Si la primera fila pasa a ser segunda fila y la segunda fila de ahora pasa a ser primera, veis que difieren en un signo negativo, porque este determinante y este determinante van a tener el mismo resultado pero con distinto signo. Para poderse realizar esta igualdad tengo que incluir este negativo que veis aquí. La propiedad número 3 habla de multiplicar una fila. En la imagen veis que tenemos unos jugadores que solicitan recursos, por ejemplo, agua, botellas de agua, o solicitan más tiempo. En este caso, la organización del torneo sigue siendo viable, lo único que es más cara. Si lo trasladamos
vocabulario de fila, columna, determinantes, matrices. Esto se va a expresar como que si una fila o línea se multiplica por una constante, el determinante sigue sin anularse. O sea, la organización sigue siendo viable, pero su valor se multiplica en esa misma constante. La propiedad quedaría como que si una línea de una matriz se multiplica por una constante, el resultado de su determinante es el mismo, pero multiplicado por esa misma constante. Si lo vemos en un caso concreto, veremos aquí una matriz, bueno, ya es su determinante porque está entre dos barras, y si nos damos cuenta, la tercera columna la puedo expresar de esta manera, como el número 3 en todas ellas, en todos los dígitos de que forman la columna, multiplicados por 1, por 2 y por 3 respectivamente. Bien, pues este 3 lo puedo sacar fuera del determinante. Y entonces me quedaría el mismo determinante anterior, pero con el 3 fuera. La propiedad, lógicamente, también puede ir en el sentido contrario. Si multiplico un determinante por un número, el número debe ir a parar a una línea, no a todas. En cuanto a la propiedad número 4, nos habla de la fila nula. Veis que en la imagen los jugadores están desapareciendo. Si un equipo desaparece, es decir, no participa, la organización no es viable. Esto lo trasladamos a nuestro tema diciendo que si una fila o línea en general es nula, el determinante es nulo. La propiedad queda diciendo si una matriz tiene una línea nula, su determinante es nulo. Es decir, vemos en este determinante que la primera fila es 0, por tanto, el resultado del determinante va a ser 0. La propiedad número 5 habla de las filas duplicadas. Vemos aquí en esta imagen que hay un poco de caos. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos equipos están asignados al mismo lugar, a las mismas canchas y en el mismo tiempo, va a surgir el caos y el torneo no va a ser viable. Dicho en nuestro vocabulario, diremos que si dos filas o líneas son iguales, el determinante es nulo. La propiedad quedaría diciendo que si en una matriz dos líneas son iguales, su determinante es nulo. Y un ejemplo tendríamos que es este. Vemos que la primera fila es igual que la última, por lo tanto el determinante inmediatamente se hace 0, sin necesidad de resolverlo. Respecto a la propiedad número 6, vamos a ver que nos habla de sumar filas. ¿Qué mejor forma de sumar que viendo cómo un equipo comparte recursos, en concreto vemos aquí el agua, con otro equipo? Cuando esto sucede, no afecta negativamente a la organización. Esta sigue siendo viable. Ahora, vamos a hacer aquí las cosas de distinta manera a otras hojas. Vamos a pasar directamente al ejemplo para que lo comprendáis mejor. Veis aquí en el ejemplo que tenemos un determinante y justamente esta columna la puedo expresar como suma de dos números. Este 7 puede expresarse como 2 más 5, este otro 7 como 3 más 4 y este 9 como 4 más 5. Podían haber sido otros números. El caso es expresarlo como suma de dos números. Este determinante lo vamos a poder expresar como suma de dos determinantes, en donde en el primero pondremos el primer sumando y en el segundo sumando, de tal manera que el determinante inicial va a valer lo mismo que la suma de estos dos determinantes. Una vez que habéis visto el ejemplo, creo que os resultará más fácil leer. Si una matriz contiene una línea en la que cada dígito se obtiene de la suma de dos números, veis aquí, cada dígito de esta columna se obtiene de la suma de dos números. En ese caso, el determinante de esa matriz se obtiene sumando los de las matrices obtenidas al considerar los sumandos anteriores. Veis aquí que aquí considero el primer sumando, 2, 3 y 4, y aquí considero el segundo sumando, 5, 4 y 5.
Por tanto, la propiedad queda de la siguiente manera. Si una línea de una matriz se obtiene de la suma de dos números, su determinante es igual a la suma de los determinantes de las matrices formadas por las mismas líneas que la anterior, excepto la que hemos descompuesto en dos sumandos, en cuyo caso en la primera matriz se colocan los primeros sumandos y en la segunda los segundos sumandos. La propiedad número 7 nos habla del determinante de la matriz transpuesta a una dada, y para visualizarlo os he colocado aquí una imagen que para nada es muy realista. Sin embargo, por ello necesito que echéis un poquito de vuestra imaginación. Veis aquí un campo que tiene dos colores, un campo rojo y un campo azul. Para nada quiero haceros ver que los jugadores de camiseta azul están jugando contra los jugadores de camiseta roja, sino que lo que pretendo haceros ver es que los jugadores de camiseta azul que estarán jugando con un adversario están en un campo distinto al que en un principio por lógica les correspondería. Lo mismo pasa con los jugadores de camiseta roja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que los jugadores hayan cambiado de campo, el torneo se sigue celebrando. Aquí os lo explico. Equipo rojo y equipo azul son locales y van a jugar con equipos visitantes. Si al equipo rojo le piden que marche al campo azul y al equipo azul que marche al campo rojo, el torneo no se ve afectado. Por lo tanto, esto lo podemos traducir como que si formamos una matriz a partir de una dada, colocando las filas como columnas y las columnas como filas, el determinante no varía. La propiedad quedaría diciendo una matriz tiene el mismo determinante que su traspuesta. O sea que cambiando las filas y las columnas, el determinante sigue siendo el mismo. Como ejemplo, tenemos este. Vemos aquí un determinante donde hemos cambiado la primera columna por la primera fila y a pesar de todo podemos comprobar que los resultados son iguales. Para terminar, la propiedad número 8 nos habla del determinante del producto de dos matrices. Al tratarse de dos matrices, os he colocado aquí una imagen con dos torneos, uno de fútbol y otro de baloncesto. Y con ello quiero que entendáis lo siguiente. Si se celebran dos torneos, si tienen una organización viable de forma independiente, la tendrán también si se celebran en conjunto en una olimpiada. Esto, antes de pasar a leer este párrafo con el lenguaje de determinantes y de matrices, vamos a ver si lo comprendemos con las matrices exactas. Si yo tengo estas dos matrices que al multiplicarse me dan esta matriz producto, vemos que, ¿qué ocurre con sus determinantes? Si multiplico los determinantes de forma independiente de estas dos matrices, me va a dar lo mismo que el determinante de la matriz producto. Es decir, si los determinantes de dos matrices se multiplican, el resultado es el mismo que si se multiplican las dos matrices y se calcula después su determinante. Por tanto, la propiedad quedaría así. El determinante del producto de matrices es igual al producto de sus determinantes. Si este vídeo te ha gustado y quieres seguir sumando conocimientos sin restar energía, dame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seremos determinantes juntos otra vez. ¡Hasta luego, matemáticos en potencia!